¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Firma la Podcast, una emisión especial, porque bueno, se retiró uno de los mejores jugadores mexicanos que nos ha tocado ver a nosotros, uno de los más talentosos, se retiró Carlos Vela, y bueno, saludando aquí a Manu y a Loisio, vamos a hacer un poco un repaso de la carrera de Craclitos. Antes de eso, recordarles pues bueno, aquí tenemos el código QR y pueden escanearlo para registrarse directamente en FanFest y en todos los beneficios que tiene venir acá a la página con nosotros, en caso que lo estén viendo en diferido en YouTube o en alguna de las otras plataformas donde pueden encontrar los clips de los shows, ya sea en TikTok, en Instagram. Ya tenemos ahí diferente presencia en multiplataforma para que se vengan para acá. Acá hay sorteos, acá hay también registrarse es gratuito, entonces les conviene bastante. Ahora sí, Manu, ¿cómo estás? Ya te extrañamos por acá. Bien, bien. Muchas gracias, Nazario. Pues aquí con ganas, ¿no? Ya volviendo al podcast con mucho gusto. Aloisio, ¿cómo andamos? Todo bien, amigo. Un gusto poder charlar un poco de la carrera de este gran futbolista que, como ya lo dijiste, pues sí nos marcó a una generación y marcó a una época, creo yo, dentro del fútbol mexicano, a pesar de lo que, digamos, de lo poco que hizo en comparación a su gran talento. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a empezar a darle, pues bueno, con un Carlos Vela que realmente comienza su carrera de una forma atípica, pues como la siguió llevando. Él se convierte en jugador campeón del mundo sub-17 cuando ya estaba por retirarse del fútbol. Él ya estaba en equipos de básquetbol en Cancún, solamente entrenaba de vez en cuando en Chivas y pues lo lleva Chucho Ramírez a este proyecto donde ganan el Campeonato del Mundo en Perú 2005 y pues ahí llega la confianza de Arsène Wenger, nada menos que para llevárselo al Arsenal. Un torneo donde pues Carlos Vela y el propio Giovanni Dos Santos brillaron con luz propia. No sé qué tan, yo estoy más viejo que ustedes, no sé qué tanto recuerden ustedes de ese torneo hace 20 años o qué edad tenían siquiera. Yo ahí sí puedo decir que fui de los pocos que dije, o bueno, para mí siempre fue, a ver, todos se están yendo con Gio, pero para mí el bueno es Carlitos en este equipo. No sé Seis por años ahí tenían. cuántos años. Sí, 6 años tenían aquel lejano ya, 2005, 7 pudiera ser, no recuerdo bien. Pero sí, no, a ver, a mí me tocó como niño ver todo eso, ¿no? Y obviamente como niño, lo único que te llama la atención es lo espectacular. Y lo espectacular era precisamente ver a jugar a Carlos Vela y a Gio Dos Santos, ¿no? Como bien recuerdas. Impresionante. No sé si puedas poner la foto de Carlitos Vela con Arsène Wenger por ahí. Esa cantidad de gel que tiene en el pelo era proporcional a su talento. Con eso puedo definir aquel momento de Carlitos Vela tan joven que no, es que era... Yo empecé a consumir fútbol como niño creyendo que era lo normal, tener a futbolistas mexicanos jugando en los mejores equipos de Europa. Y creo que, bueno, Carlitos Vela y Guido Dos Santos también pusieron bien el ejemplo en aquella época. Sí, totalmente, ya lo hizo. Vela llega a Barcelona sin siquiera haber debutado en primera división con Chivas, se va directo, se va hasta de cierta forma con un Jorge Vergara renegando de que Vela pues prefirió dar el salto afortunadamente al fútbol europeo con un buen equipo, pues un Arsenal donde pues Arsène Wenger, conocido por desarrollar mucho talento, desafortunadamente para Vela el tema de la ciudad nunca se pudo adaptar. El tema de Londres nunca encajó muy bien ahí y aún así le bastó para anotar uno de los que es catalogado como de los mejores goles de la historia del Arsenal. Y por ahí creo que pudo haber tenido más oportunidades en una época donde jugaban jugadores como Bender, Maroon Chamakh, jugadores que al final del día pues pasaron un poco sin pena ni gloria, el propio Eduardo, el brasileño, eh, fue por ahí un poco que quedó a deber
tanto en oportunidades que le hayan dado como en el nivel potencial que le veíamos al propio Carlos. Sí, bueno, hemos hablado muchas veces en este programa que desde acá, desde fuera, podemos decir que, no sé, a tal jugador es injusto, que no le den oportunidades. Me acuerdo mucho de cuando estaba Lainez en el Betis, que todos decíamos, ¿por qué no le dan juego? ¿Por qué Pellegrini no lo quiere? ¿Por qué no le dan oportunidades? Que lo tienen tanto tiempo en la banca. Nada más lo mete 25 minutos al final de cada partido. Y después te enteras en un podcast con Andrés Guardado que era porque Diego no le gustaba defender. Y eso te habla que evidentemente, y obviamente eso lo ven los entrenadores en los entrenamientos, valga la redundancia, los DT son aquellos que están día con día con los jugadores, los ven de cerca y más que nadie, mejor que nadie más, saben ellos cómo aprovecharlos y cómo usarlos. Digo, está su chamba de por medio, está su patrimonio, el dinero que va para su familia. Entonces no creo que ningún entrenador, o salvo muy pocas excepciones, no usen a un jugador simplemente porque, digamos, temas de nacionalidad. Es evidente que también la confianza juega un rol importante en eso, ¿no? Igual un brasileño, tal vez le tienes menos dudas que a un mexicano, tal vez un argentino carga con un legado quizás un poco de mayor prestigio, pero el talento de Carlos habló por sí solo, ¿no? Sí, totalmente. Incluso hay declaraciones del propio Cesc Fábregas, que fue compañero de él en ese momento en el Arsenal, que para él entrenar con Carlos era una locura, ver cómo el propio Carlos se desenvolvía en la cancha y en los entrenamientos, pero sí que por ahí sí notaba que el tema de la ciudad sí le estaba costando mucho trabajo, y pues precisamente hasta que se da este préstamo a la Real Sociedad, como bien lo mencionas y como bien lo pudimos notar con Carlos, pues ya para él su estado de ánimo iba directamente relacionado a su capacidad de rendir dentro de la cancha. Entonces, pues llega a una Real Sociedad donde encuentra una ciudad, pues no parecía Cancún, pero al menos una playa, una ciudad más calurosa, sin tanta lluvia, y un vestidor pues más juvenil, donde se topa con un Antoine Griezmann, que bueno, encajan en una amistad que al día de hoy sigue bastante fuerte, y bueno, forman una de las duplas más potentes de la Liga de España en una época donde la Liga de España la comandaban la BBC o el Real Madrid o el Barcelona de Lionel Messi con el propio Luis Suárez. Estamos hablando del pico de la Liga de España. Sí, correcto, que en aquel entonces igual sonó para grandes clubes, ¿no? De la Liga de España. Incluso ya estando en la MLS, hubo un muy fugaz rumor que lo colocaba en el Barcelona, si no mal recuerdo. Pero números de primer nivel, ¿no? Los de Carlitos Vela. En España, 73 goles y 43 asistencias con la Real Sociedad en total, ¿no? Tanto en su sesión, contando su sesión y contando ya cuando llegó traspasado de manera definitiva. Carlitos Vela, güey, decía Antoine Griezmann, que lo recuerda siempre con mucho cariño. Pero sí, justamente esa dupla era la de moda, ¿no? Teniendo a clubes siempre importantes como el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, la dupla de moda en aquel entonces era la de la Real Sociedad, la de Griezmann y Carlos Vela, que además dos jugadores que eran muy jóvenes. No estábamos hablando de una asociación veterana, sino de dos jóvenes, uno francés y otro mexicano, curiosamente en el campeonato español. Sí, totalmente. Y bueno, como mencionas tú, ahí tiene la mejor temporada de su carrera, donde gana el premio al tercer mejor jugador de la Liga de España, y lleva además, después de 10 años, a la Real Sociedad a disputar la Champions League, pasando por un mítico playoff donde se mete un golazo de esos de slalom desde media cancha, llevándose a todos los jugadores del Olympique Lyon, y también luego le pone un centro espectacular a Antoine Griezmann para que con una tijera dejara tendido ahí al Olympique. En esa Real Sociedad que, como bien lo mencionas, Manu, era muy divertido de verla. No sé si por ahí ya lo hizo ya en esa época de Carlos en la Real, te tocó por ahí ver más partidos, y si eras de los que no se perdía los juegos de la Real, porque pues al final era
un, un Carlos Vela que, como dice Manu, esa combinación con Griezmann, con Xavi Prieto, con Aguirreche como centrodelantero, después fue Seferovic, estuvo también por ahí bueno, y Arramendi, tenían un equipo, un Claudio Bravo en la portería, tenían un equipo bastante sólido con jugadores que iban destacando en ese sentido. Y bueno, era muy interesante verlos porque a Carlos lo bajaban a patadas. Veíamos a Piqué, a Ramos, partidos donde era bajarlo únicamente a patadas. Sí, me parece interesante sobre todo hablar de este paso de Carlos Vela por la Real Sociedad porque no lo veo como un trampolín. Carlos Vela no creo, estoy casi seguro que no vio a la Real Sociedad como la vía para llegar al Barça, al Madrid, al Atlético, regresar a la Premier, sino que simplemente lo disfrutó y sacó todo lo que tenía de sí para estar donde estaba en ese momento. Y es por ello que, como bien mencionas, esta dupla de Griezmann y de Vela es hoy en día una de las más recordadas en la historia de toda la Real Sociedad. O sea, son realmente jugadores de culto, como dirían, como se dice hoy en día, jugadores de culto, esa combinación del talento de Griezmann con la calidad de Vela, cómo se complementaban el uno al otro, realmente era muy bonito de verlo y sobre todo cómo también Griezmann impulsó a Vela, ¿no? Ya lo decías bien, a incluso pelearle el mejor jugador de la temporada, o no me acuerdo si era de la temporada o del mes, a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, que estaban casi que en su prime. Entonces eso te habla de que yo creo que Vela sí llegó a rozar un nivel de élite. Sí, el premio que gana Carlos es queda en tercer lugar de la temporada. Sí, Queda en primer lugar, pues bueno, Cristiano en esa temporada. Carlos queda tercero. Pero sí, y como mencionas, no lo vio como trampolín. De hecho, a Carlos le llega la oferta del Atlético de Madrid. Él le dice a la Real Sociedad, no me voy. Y el Atlético pasa entonces a decir, bueno, me llevo a Antoine Griezmann. Y Griezmann sí acepta la oferta. Entonces, por ahí si Carlos acepta la oferta del Atlético, no hubiéramos visto nunca a Griezmann en el Atlético de Madrid, se hubiera quedado ahí en la Real. o quién sabe, los hubiéramos visto los dos tal vez. A lo mejor el Atlético de ¿Eh? Madrid eventualmente se hubiera llevado a la dupla mágica de la Real Sociedad, pero pues finalmente como ya lo dijimos, un paso hasta digamos curioso, ¿no? De recordar que pues yo creo que no muchos esperaban ver a Carlos Vela brillar como brilló en la Real Sociedad, porque antes de llegar a la Real pasó por el West Bromwich, en una sesión en la que no le fue bien, 8 partidos jugados, 2 goles y una asistencia. Tal vez el paso a la Real Sociedad muchos lo veían como, bueno, pues ahí va a picar piedra, a ver qué puede sacar de jugar en un equipo que digamos no es de los principales de España, pero tampoco de los peores, media tabla. Entonces creo que lo que te demuestra que es un dicho que se menciona mucho en el mundo del fútbol, ¿no? Que el talento se termina por abrir camino. Sí, totalmente. Y donde seguramente nos queda claro que tampoco esperaban esta explosión fue en la selección nacional, porque después de que Vela, pues sí, es campeón del mundo en 2005, juega el Mundial de 2010, donde tiene un buen rendimiento, con Javier, lo lleva Javier Aguirre junto con Giovanni, Moreno, algunos de estos juveniles que lograron ir, que esa fue su primera experiencia mundialista. Vela es titular contra Sudáfrica, es titular contra Francia, pero se lesiona en el segundo tiempo de ese partido ante Francia y eso le prohíbe el jugar contra Uruguay y contra Argentina. Y bueno, después viene la famosa fiesta que conocemos, que deriva en esta suspensión y en el pleito largo con la selección nacional. este, Esta suspensión que deteriora mucho la relación de Carlos con selección. Y además después viene cuando está el Chepo como entrenador, una mala planeación de selecciones nacionales, donde se le dice a Carlos Vela que tiene que ir a los Juegos Olímpicos de Londres y no lo llevan a la Copa Oro con el equipo A, buscando mandarlo a la Copa América con ese equipo sub-23.
y el Arsenal pues dice no, no vas porque la obligación es solo a Copa Oro, y entonces pues genera esta molestia todavía más en Carlos, y bueno, lo que ya conocemos, lo perdemos para 2014. Manu, ¿tú cómo viste cómo todo este proceso, esta coherencia que luego Carlos le dice al Piojo Herrera, a ver, yo no estuve todo el proceso, no me voy a subir de última hora, no es correcto con los compañeros? ¿Se lavó las manos Carlos o simplemente fue pues fiel a sus ideales, que sean respetados o no? A ver, es que la carrera de Carlos Vela es un ejemplo, ¿no? De cómo se maneja él, de lo que decíamos de la Real Sociedad, de que no se quiso ir al Atlético de Madrid, que no le vino bien Londres y todo esto. Si algo queda claro en retrospectiva es que Carlos Vela, donde estaba cómodo, jugaba y jugaba bien, rendía, y donde no estaba cómodo, pues no iba o no rendía o buscaba otra alternativa. Es decir, siempre fue Carlos Vela, incluso desde el inicio de su carrera, ¿no? Mencionabas que ya tenía pactado por ahí jugar básquetbol en Cancún, y de último momento fue a este mundial. Siempre ha priorizado lo que a él le interesa, la comodidad, el sentirse a gusto, más allá de cualquier expectativa que prensa y afición pueda poner sobre sus hombros, ¿no? Que luego hacemos mucho esto, ¿no? Pero hay de personas a personas. Carlitos Vela era así. Yo creo que, a ver, más allá de lo que pasó, o más bien considerando lo que pasó con la selección nacional, todos estos, pues, no sé si decir pleitos, pero estas situaciones polémicas que se filtraba por acá, que se filtraba por allá, evidentemente uno pierde también la comodidad, ¿no? De estar en ese entorno, y pues yo creo que fue más que nada eso para Carlos Vela, priorizar, pues no me siento a gusto representando a la selección mexicana, pues ya no voy, ¿no? Y ¿No nada cree que más. también es un síntoma de que la selección mexicana no sabe manejar este tipo de talentos? Le Sí, sin duda, sucedió también, claro. con otros, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que sucede. Porque, a ver, hemos tenido grandes jugadores en la selección mexicana, ¿no? Llámese Rafa Márquez, llámese Guillermo Ochoa, llámese, digamos, hablando como de un poco de la época de Carlos o un poco antes de la época de Carlos. Pero con todos y cada uno de ellos hemos tenido varios problemas y hemos tenido varios pleitos, pero quizás el talento de Vela estaba un paso o un escalón arriba de aquellos. Que no lo desplegara a full, que no lo exprimiera tanto como le era posible, pues es otra conversación, ¿no? Pero creo yo que el potencial de talento que tenía Carlos sí estaba, yo creo que al alcance de muy pocos que hemos visto en el fútbol mexicano. Quizás Hugo Sánchez, quizás por ahí, porque pues Y sí, Rafa, realmente, y párale de contar, yo es que creo. no sé si Rafa sea tanto talento, sino era más Pues era muy más técnico, era más muy oficio, técnico. más trabajo, más, sí, claro, pero digo, la técnica me parece, claro, o sea, no quiero menospreciar a Rafa, para mí es top 2 de los mejores jugadores de la historia de México. A lo que voy es en talento nato, en habilidad O sea, pura. Rafa más Cristiano y Vela más Messi, ¿no? Ajá, algo en ese estilo, porque Rafa tiene otras cualidades, ¿no? Otra inteligencia, ubicación, visión, pase. Vela era talento puro y nato, y puro y nato para atacar. Era un jugador con muchísimos recursos, con muchísima técnica individual, con regate en espacio corto, aceleración. Entonces, pues sí me parece que la cuestión de Vela aquí con la selección mexicana es que no supimos manejarlo. Yo no decía darle las puertas, darle las llaves de la Federación Mexicana o darle las llaves no sé, del Estadio Azteca, pero sí creo que tuvo que haber llegado o tuvo que haber sucedido un manejo distinto para un talento que es y que fue completamente distinto a lo que jamás hemos visto. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Y como bien dices, es un talento porque lo demostró no en una posición, en varias. Si recordamos, empieza como centro delantero en esa selección sub-17, luego llega al Arsenal y empieza a jugar por banda. En la Real Sociedad juega básicamente en todas las posiciones de ataque, porque juega por banda, juega de media punta, juega de segundo delantero, según lo que se fue requiriendo.
y en todas demostrando con creces como talento, como tú lo mencionas, pues sí, es lo más espectacular que me ha tocado ver a mí, al menos a mí ya no me tocó ver a Hugo. La gente que habla de Hugo, pues te habla como un fenómeno, pero como un especialista, no tanto como este jugador talentoso en tantas facetas del juego, que como lo mencionaban, más Messi, que te puede crear, te puede definir, te puede asistir, que bueno, fue más de lo que vimos con Carlos. Pues sí, la diferencia de Carlos en 2014 pues era seguramente llegar bastante más lejos en el Mundial que llegar hasta donde se llegó. Bueno, ese sentimiento dolió todavía más cuando pues ya se acaba el ciclo de 2014 y el primer partido amistoso es contra Holanda. Él acepta volver a la selección porque ya es un nuevo ciclo mundialista y le receta 2 goles a Holanda en Ámsterdam. Sí, no sé cómo la vivieron esa, pero creo que todos los mexicanos fue, ¿por qué? O sea, no es lo mismo evidentemente que un partido mundialista, pero que sea Carlos Vela el que hubiera llegado ahí al Philips Stadium en Holanda a pintarle la cara a todos los holandeses, sí dejó una sensación muy dolorosa o agridulce. Sí, totalmente. Yo coincido contigo, Nazario, así lo viví también. Pues me dio bastante gusto, ¿no? Volver a ver a Carlitos con la camiseta de la selección mexicana, pero pues igual también con esa sensación agridulce, todo el tema de no era penal, toda esta eh, pues sensación que teníamos todos los mexicanos, ¿no? En aquel momento y esperanzados de que en 2018 el resultado fuera distinto. Sí, totalmente. Y bueno, 2018, pues ya con Juan Carlos Osorio le toca ser ahí titular en su segundo mundial. Vuelve a ser parte medular de este equipo, incluso ya estando en la MLS, como lo mencionas, recién llegado a la MLS, al equipo que básicamente crearon, construido alrededor de él, el AFC. Y bueno, es parte de esta victoria icónica contra Alemania y luego marca gol contra Corea, pero ya era pues una versión de Carlos que tal vez no esperábamos junto con esa misma generación que tal vez erróneamente creíamos que Rusia 2018 iba a ser el prime del mundial de toda esta generación, pero pues ese mundial era, esa oportunidad de oro para México era Brasil 2014, Luis. Sí, discúlpeme, estoy viendo que se acaba de caer Jesús Angulo de la convocatoria de la selección mexicana, pero bueno, o sea, es otro tema para otro programa. Creo yo que la situación con Vela en la selección, a mí me dio mucho gusto cuando regresó porque, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa es justamente esa etapa de donde en sus últimos meses en la Real Sociedad es donde yo creo que se empieza a volver un poco mainstream, ¿no? Un poco más popular en redes sociales. Comenzaba por ahí YouTube, comenzaban por ahí los highlights de YouTube a circular en el internet. No estaba la situación. Yo creo que ese Carlos Vela de la Real Sociedad y pues sí, de sus últimos meses con la Real Sociedad hubiera sido una locura en TikTok, ¿no? ¿Cuántos videos veríamos de Sí. Carlitos Vela y todo este marketing que existe en las Sí, ligas de de hoy por en sí hay día? muchos ya, o sea, en tono melancólico de Carlitos y la Real Sociedad, y te los topas y hay gente que todavía lo extraña mucho en San Sebastián. Sí, claro, entonces por ese sentido creo yo que a muchos nos dio gusto cuando lo vimos de regreso en la selección, que igual en 2014, pues haberlo visto al lado de Giovanni, pues, hubiera sido muy interesante, ¿no? Hubiera sido, creo que ese partido contra Holanda se pierde por otro tipo de circunstancias. No digo que Carlos no hubiera hecho una diferencia, porque evidentemente Carlos hubiera hecho hubiera marcado habría tenido un impacto, ¿no? Su talento, pero creo que ese partido contra Holanda se pierde por otro tipo de circunstancias, así es el fútbol. Quizás Carlos no lo hubiera cambiado, estamos jugando a la divino, pero igual sí me parece que Carlos nunca, ni la federación le pudo dar la motivación suficiente a Carlos, y Carlos tampoco creo que nunca encontró ese sweet spot, como dice Manu, para sentirse cómodo, para sentirse en la zona y que pudiéramos obtener lo mejor de Carlos, porque cuando iba yo lo sentía que iba
a regañadientes, que iba pues, más que tal vez por la presión, iba tal vez más pues derrotado quizás, sabiendo que incluso con su presencia no iba a cambiar las cosas. A mí me da mucho coraje cuando escucho las declaraciones de Vela después de 2018 que dice, pues ahí está, yo fui, no llegamos al mismo lado, entonces para qué me quieren de regreso? ¿Para qué me quieren ahí? Que pues me parece una actitud con la que no concuerdo, pero bueno, así son los genios, ¿no? Sí, es un personaje muy característico porque luego es, como tú dices, era de ganas, era de tener ese enfoque, porque hay que recordar que Carlos buscó ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, Jimmy Lozano lo quería llevar y Gerardo Martino fue el que dijo, si no viene a la mayor, no va a ir a Tokio. Y lo borraron de la lista de esos Juegos Olímpicos porque dijeron aquí no se escoge a cuáles torneos se representa a México y a cuáles no, porque bueno, Martino sí quería contar con Carlos y sufrió ese batazo de Carlos, como tú mencionas, después de que dijo en 2018, al caer con Brasil, pues bueno, mi carrera con selección hasta aquí llegó, pues ya no le toca a los nuevos, como quien dice. Pero bueno, llega al MLS y bueno, vemos a un Vela en el LAFC, que pues Manu aquí, nuestro experto de LAFC, y bueno, le construyen este nuevo equipo de expansión. Vela es anunciado como el primer fichaje y pues bueno, las primeras temporadas son una locura de Carlos. Se lleva a la liga de calle a todo y a todos, goles de todos colores y sabores, bombeados, vaselinas, burlándose a 10, tiros libres, tiros de media distancia. Manu, no sé si ya estabas totalmente empapado de la MLS en esa llegada de Vela, pero bueno, si antes creían que lo de Jovinko era una locura, llegó Vela y le puso una nueva vara. Sí, 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 completamente. A ver, Carlos Vela es posiblemente uno de los motivos, ¿no? Que me hizo voltear a ver la MLS en primer lugar. Y yo creo que es la única leyenda del LAFC, si es que cabe el, el concepto, a lo mejor ícono, porque tampoco es que el LAFC tenga mucha historia, ¿no? Es un club relativamente nuevo. Pero sí, 93 goles, imagínate. Vimos a un Carlos Vela dominante y es que, mira, era lo que necesitaba también, ¿no? A lo mejor en San Sebastián se sentía muy a gusto, vivía la vida tranquilo, pero luego quiso ese estilo de vida de Los Ángeles, ¿no? Ya tenía ahí los partidos de la NBA a la vuelta de la esquina, más a gusto que nunca. Vimos al Carlos Vela más dominante, ¿no? En un entorno tranquilo para él, familiar también, porque fue también a iniciar un patrimonio familiar en Los Ángeles, ¿no? Sabemos que ahí es donde tiene su residencia de momento y ya encontró su peak de comodidad, ¿no? Ese sweet spot del que hablábamos. Y sí, una tendencia en la MLS, completamente, un antes y un después. Creo que lo de Carlos Vela está al nivel de lo que fue en su momento a nivel espectáculo David Beckham con el LA Galaxy, porque además en la misma ciudad, Los Ángeles, como que esta vibra de superestrellas, esta vibra de glamour, de alguna manera, y fue a poner a un montón de mexicanos en conflicto y cambiaron de equipo del LA Galaxy, se pasaron al LAFC, sucedió mucho. Eso fue por ahí un escándalo a nivel local en California, pero es lo que da como resultado un jugador tan impactante, ¿no? En todo sentido, tanto deportivo como mediático. ¿Tú crees que la historia Y, del LAFC sería igual sin Vela, Manu? No creo. No creo, porque tienen mucha comunidad mexicana y eso es 100% Carlos Vela. Entonces, no creo que haya sido la misma para nada. y además no solo que haya jugado como lo hizo, sino que lo terminó respaldando con un título, porque bueno, Ujú. el AFC se estaba convirtiendo en este equipo que llegaba y llegaba y a la mera hora se caía, y bueno, en sus últimas temporadas con el LAFC, pues bueno, logran conquistar la liga, que
curiosamente es el único campeonato de liga que termina ganando Carlos Vela en su carrera, pero bueno, pudo lograr, menos en su paso de MLS, pues llevarse pues básicamente todos los trofeos posibles, porque se lleva el MVP de la temporada, se lleva también Bota de Oro de la temporada, se lleva la Liga, se lleva el Supporter Shield. No sé si la Copa la llegó a ganar el LAFC alguna vez. Manu, tú dime por ahí, creo que no. No la llegó a ganar. El Supporter Shield sí lo ganó 2 veces. Sí. Pero creo que es esa Ujú. temporada donde, bueno, hoy en día se dice que es la mejor temporada a nivel individual en la historia de la MLS, ¿no? Sí, hay una donde 34 tiene goles. Sí, entre en la 34 18. goles y además como de otras 19 asistencias, ¿no? O sea, fue una cosa de generación de goles loquísima. Sí, Sí. y te habla de lo que, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos al mismo punto. El talento de Carlos Vela sí estaba, yo creo que a nivel élite o a nivel incluso generacional, ¿eh? No tengamos miedo en decirlo que Carlos Vela pudo haber sido un talento generacional en Europa, de esos Wonder Kids o niños maravilla que quizás no llegan a ser, no te llegan a entrar en un top 20 de la historia porque es muy complicado, pero que marcan una época, ¿no? Marcan una época en su periodo durante estos equipos, porque por la MLS podemos contar desde el mismísimo Pelé, ¿no? Eh, no quiero hacer comparaciones directas, pero a lo que voy es que por la MLS ha pasado mucho talento, mucho prestigio, y que un mexicano que no le gusta el fútbol tenga la mejor temporada individual en la historia de la liga, pues te habla del alcance de su talento. Sí, totalmente. Y como dijo Manu, o sea, la oferta del Barcelona no fue un rumor, la oferta fue concreta, confirmada por el mismo Carlos. El tema ahí fue que el LAFC pues lo tenía recién llegado en un contrato largo, no lo quería soltar y volvemos a los mismos ideales de Vela. En lugar de hacer un desplante, ponerse en rebeldía y decir yo me quiero ir a jugar con Barcelona, ser el socio de Messi, pues él dijo yo di mi palabra, este proyecto pues está básicamente construido para mí y además estoy en una ciudad donde mi familia se siente cómoda, entonces pues voy a acatar lo que diga la directiva en lugar de forzar el traspaso, que hubiera sido interesantísimo verlo con Lionel Messi y con Luis Suárez en lugar de que llegara Boateng. Pero creo que era sesión, ¿no? De lo que yo recuerdo es que era sesión. Era una sesión con opción a compra que Ajá, buscó el Barcelona. porque precisamente como bien lo mencionas, el Barça necesitaba ahí un delantero. Es esta época gris del Barcelona en la que llega Brand White, lleva Boateng, llega Aubameyang, llegan varios delanteros ahí medio randoms que no creo que estén al alcance del talento de Carlos Vela, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que haber visto a Carlos Vela en el Barcelona hubiera sido una locura de verdad. Sí, Claro, una pena que... Sí, dale. el resultado que pudo haber sido Carlos Vela en el Barcelona sí hubiera sido distinto al de algunos de los delanteros que mencionas, ¿no? Porque me recuerda mucho al fichaje de Paulinho, que llega procedente del Gonzu Evergrande y fue la burla para muchos y termina siendo un fichajazo. Nadie lo quería. Todos cuando llegó Paulinho decimos, ¿por qué? ¿De qué vende este muerto? Nadie lo conoce. Tú dices, hombre, centrocampista brasileño, bueno, de yoga bonito, Sí. ¿no? Y veías sus highlights o veías su estilo de juego y dices, ¿y este qué? ¿No? Y la verdad es que terminó siendo un jugador clave, un jugador pilar, un jugador fundamental para un Barça que estaba en una crisis total. Y que sí estoy de acuerdo contigo, que quizás, y me parece que incluso Vela tiene bueno, en este caso haciendo la comparación entre Paulinho y Carlitos sí contaba o cuenta con un poquito más de crédito dentro de la Liga Española, precisamente por lo Uh-huh. en la Real Sociedad. En España, creo que tú también me lo puedes decir bien, Azario, cuenta con un gran crédito y con un gran prestigio. Sí, totalmente. En España tú dices Carlos Vela y la gente tiene muy presente, sobre todo por la época en la que brilló Vela, el hecho de haber levantado a esa Real Sociedad que desde la época de Xavi Alonso, de Nijat y todos esos jugadores llegaron a Champions League, llevarlo 10 años más tarde
como referente de ese equipo en la era de la Liga, donde la Liga era la mejor liga de toda Europa, con Messi en el Barcelona y Cristiano en el Real Madrid, pues sí, habló mucho y le dio un crédito internacional que mucha gente dentro de Inglaterra también se preguntaba por qué había pasado con Carlos Vela, por qué no estaba ese Carlos Vela en el Arsenal, por qué habían terminado por venderlo después de la cesión a la Real Sociedad. Tú todavía preguntas un poco en foros de afición del Arsenal, preguntas por Carlos Vela y te lo dicen, es un jugador talentosísimo al que tal vez no le dimos la suficiente paciencia. Entonces sí les quedó esa sensación de what if, de qué hubiera pasado con Vela en el Arsenal, a la afición, y en San Sebastián es un ídolo total, y en España también está muy bien valorado. Que se recordó mucho cuando, bueno, ahora que Marcelo Flores estuvo ahí entrenando con el primer equipo del Arsenal y alternaba entre entrenamientos con el primer equipo con Mikel Arteta y las inferiores, creo que es sub-21, la que tiene la Premier League. Tú veías, la gente decía, no, pues Marcelo pues va bien, es un chavo con potencial y eso, y mucha gente decía, ojalá no cometan el mismo error que cometieron con Carlos Vela. Al final, pues evidentemente la carrera de ambos ha sido muy diferente. La de Marcelo, yo sigo esperando que algún día repunte, pero luce complicado. Sí, no, pero el talento de Carlos yo creo que no sé si lo vamos a ver en algún otro jugador durante nuestra generación. O sea, no he visto todavía. Esperamos que Gil Mora por ahí nos enseñe algo, es donde tenemos las esperanzas, pero lo que nos tocó vivir como aficionados al fútbol y a la selección, con esa generación de Gio y de Carlos, pues vaya, no lo vivieron nuestros papás, no sé si lo vayan a vivir nuestros hijos, no es el normal del fútbol mexicano. Entonces, habrá que ver qué pasa. Y pues bueno, ahora viene pues el cierre de esto, ¿dónde poner a Carlos Vela dentro de la historia de los mexicanos, de los futbolistas? Porque bueno, sabemos que tal vez no tiene el palmarés más amplio con la selección por los motivos que ya conocemos, a pesar de que sí ganó algunas Copas Oro, fue partícipe de esa goleada 5-0 a Estados Unidos, también de romper el maleficio del 2-0 en Columbus, tuvo ahí goles en mundiales, jugó 2 a pesar de todo su pleito, pero pues no ganó a lo mejor lo mismo que todos o esa carrera tan longeva. Y en clubes tampoco, por haber jugado en clubes menores, o bueno, no tan ganadores como la Real Sociedad, pero es que el nivel talento lo tiene que poner en las partes más elevadas, pensaría yo, Manu. Totalmente, es que luego hay esta clase de debates, luego hay muchas discrepancias por el tema del talento y el tema de los logros colectivos, individuales, premios, todo esto, ¿no? Porque me recuerda, por ejemplo, al caso Neymar, ¿no? ¿Dónde ponemos a Neymar en el top de futbolistas que han pasado por Europa, ¿no? Por ejemplo, el talento es innegable, pero luego pasaron cosas ahí extra cancha, lesiones y todo esto, la fiesta anual de su hermana, que se decía, que lo ponen en el ojo del huracán mediáticamente y se le resta valor, ¿no? A lo que es como futbolista. Por puro talento, a lo mejor Carlos Vela, Neymar hubieran ganado un Balón de Oro, ¿no? Si el Balón de Oro promediara el talento nada más, individual, no logros de premios y trofeos y títulos y todo esto, ¿no? Entonces, es complicado ponerle un lugar si vamos a considerar todas las variantes, porque como tú dices, a lo mejor no es el futbolista con mayor palmarés, con el palmarés más amplio, pero igual me secundo lo que mencionaste anteriormente, ¿no? No creo que volvamos a ver un talento como el de Carlos Vela en nuestra generación. Espero que sí, pero no creo que sea así por lo difícil que es encontrar a futbolistas tan capaces en lo que hacen, ¿no? Y complicado ponerle un lugar a nivel talento, tiene que estar en el top, sin duda. Sí, totalmente. A mí una declaración que me habla mucho, porque además viene de alguien que compartió vestidor con él,
y que compartió vestidor con otras leyendas, incluida Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, o sea, elementos de los que hemos considerado pues de los mejores de la historia o los más talentosos, y fue una declaración que dio Chicharito con Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, donde le preguntan quién es el mejor jugador con el que compartió equipo mexicano, con el que compartió vestidor en selección y todo, y él dijo tajantemente Carlos Vela, que Carlos Vela le daba 10 vueltas a cualquiera de los jugadores con los que había estado. Y que no eran ni Chicharito dice siquiera ciertas cosas, ¿no? no, pero era el Chicharito. Chicharito antes de Dreyfus. Era el Bueno, Chicharito antes de bueno. Dreyfus. Sí, no, era el Chicharito todavía. Importante señalar eso. Es una aclaración que vale la pena hacer. Sí, no, Sí. era el Chicharito antes de imaginar las cosas, quién sabe qué, y el Chicharito antes de todo esto que conocemos. Por eso esa declaración sí me tomó pues mucha relevancia, porque no le dudó, o sea, no le dijo ni déjame pienso, no, fue tajante y decir que incluso era con diferencia, que no había alguien cercano. Es que, pues sí me parece que no, a ver, digamos, creo que de 10 personas a las que les preguntes, quizás 8 te van a decir la misma respuesta, ¿no? Carlos Vela es el jugador más talentoso de nuestra generación, o de esa generación que tú bien mencionas que ganó aquel mundial. Gio se le puede acercar mucho, Jonathan es otro jugador que quizás con características diferentes, pero también con una destacada carrera en Europa. Gio logró destacar a cierta forma, de una forma prematura, pero quizás en sus inicios con el Barça. Pero creo yo que, en mi opinión, no puedo considerar solamente el talento para ponerlo en el top histórico. Creo yo, evidentemente, hablando de talento puro, está en el top 2, quizás, top 3, si nos ponemos exigentes, ¿no? Me aventuraría a decir que es Hugo, Carlos y peleense entre otros 10 más por el tercer lugar, pero quizás en el top histórico tampoco me gustó su actitud. Es un personaje y claro, lo queremos mucho y se le tiene aprecio porque es esta alma rebelde que no es el prototipo típico del futbolista cegado por la pasión y por el amor al balón y etcétera. Pero bueno, yo soy futbolista, bueno, no soy futbolista, pero fui futbolista y me tocó ver muchos jugadores que tenían un talento espectacular, pero que muchas otras cosas no las tenían y que por eso no llegaron, no les daba creo que ser futbolista es un todo, ¿no? Me decían algunos entrenadores, no eres futbolista solamente las 2 horas de tu entrenamiento, no eres futbolista solamente las 2 horas de tu partido, se es futbolista 24/7 cuando quieres hacer una carrera en esto. Entonces, tomando ese concepto de lo que engloba ser futbolista, creo yo que no pondría a Vela ni siquiera en top 15 tal vez, o top 10, como históricos en un todo. Que parte de ahí creo que también es mucho, no quisiera decir a lo mejor resentimiento, pero sino tal vez sensación agridulce de la afición mexicana a Carlos, gran parte al menos, porque así como mencionan que es un jugador de culto al que se le reconoce todo el talento que tuvo, pues sí hay mucha parte de la afición que tiene esa sensación de ¿por qué lo voy a reconocer si cuando más lo necesitábamos en México no vino a apoyarnos o no vino a ser ese jugador que necesitaba la selección en el mundial más importante, con la generación más importante, donde se podía llegar más lejos? ¿O por qué tuvo esos desplantes o esas actitudes que mencionas tú, Aloisio, de no buscar irse al Atlético, de no buscar irse al Barcelona, de no tratar de trascender más allá de su zona de confort o de sus comodidades? Es que no es tanto eso, o sea, yo puedo entender las ambiciones y los objetivos personales de cada futbolista. Creo yo que hemos visto el propio Héctor Herrera, ¿no? Que de estar en el Atlético de Madrid prefirió regresar a la MLS, o lo hemos tenido muchos casos de futbolistas que quizás, bueno, ven por el dinero y están en todo su derecho. Yo no hablo en cuestión de actitudes, bueno, no criticaba tanto eso, sino el tipo de actitudes que parecía que, no, es que más bien no parecía. Carlos Vela
actuaba como si nos estuviera haciendo un favor que jugara para la selección mexicana. Y eso a mí no me late. O sea, digo, creo yo que sí, la selección mexicana tenemos de dónde escoger representantes nacionales como para estar sufriendo o para estar, digamos, ahí está donde yo voy, que el manejo quizás no creo que fue el mejor, exponerlo a tantos medios de comunicación, exponer tantas situaciones, hacer esto una novela como tantas veces ha sucedido, es lo que yo creo que no estuvo de la mejor manera. Sí, creo que también ahí el hecho que él reflejara eso o diera esa imagen hacia afuera, iba también mucho por lo que tú mencionas, por ese día a día de las concentraciones, ese llegar y no llegar precisamente a entrenar, sino llegar a tener que hacer un comercial para tal marca y otro comercial para tal marca y uno para una televisora, que era lo que más le molestaba a Carlos, porque él le decía, pues venimos a jugar para entrenar y tener un partido, pero nos tienen tanto tiempo en cuestiones comerciales que no van ni siquiera relacionadas. Entonces, creo que tal vez por ahí estaba ese asqueo de decir, bueno, pues ya yo vengo y les hago favores de grabar comerciales para que la federación gane los millones que necesiten y pues bueno, ya vengo aquí Pero a jugar. me parece que es un todo, ¿no? A ver, creo yo que hoy en día el futbolista no es solamente lo que sucede dentro del campo, volvemos a lo mismo, no eres futbolista solamente por lo que haces dentro del campo de juego. A mí me suenan más a excusas de que simplemente no le gustaba a Carlos Vela jugar fútbol y a lo mejor la selección mexicana lo veía como horas extra, ¿no? Que igual se te pagan e igual tiene su compensación económica, pero que te representa un esfuerzo o sí, digamos, un esfuerzo mayor a tu trabajo normal o al trabajo para el que fuiste contratado. Entonces, quizás es ahí donde yo le pondría su asterisco en selección mexicana. Digo, es un jugador fantástico, a mí me encanta su estilo de juego, su talento, su forma de driblar y de tener el toque con el balón y esa inteligencia para saber cómo definir tan rápido ese toque, esa finura para tratar el balón. Sin embargo, yo me siento más identificado por otros jugadores, le doy cierto peso más a lo hecho por otros jugadores que en este caso a lo que hizo Vela. Sí, totalmente. Bueno, como buen jugador polémico, buen jugador de culto, siempre tendrá esas aristas criticables y esas aristas que lo harán estar siempre en el ojo del huracán para estar en ese constante debate o polémica respecto a lo que se piense de él. Que bueno, creo que con eso podemos dar cierre un poco ya a este especial. A Manu lo perdimos ahí por dificultades técnicas, pero creo que también queda bien este cierre para que la gente que está viendo el show nos deje en los comentarios, pues ellos dónde están con Carlos Vela, o sea, dónde lo ubican, qué opinan de su carrera, si están en esto último que mencionaste, Luisio, o si aún eso se lo pasan, si no, ya sea si nos ven aquí en FanFest, pues que lo pongan en el timeline, en el feed, si lo ven en diferido en YouTube, en los comentarios o en los comentarios de las otras redes sociales, para que, bueno, nos digan en dónde están y poder dar un seguimiento a esto. Sí, es un tema que tiene muchos lados, ¿no? Tiene muchos ángulos de los cuales podemos tomarlo, muchas opiniones, muchos puntos de vista, muchas posturas, pero creo yo que esencialmente podemos decir que Carlos Vela es uno de los jugadores más talentosos de todos los tiempos en México, bueno, que hemos tenido en México, entonces me parece muy bueno y que bueno que tuvimos un episodio especial hablando de este crack y que ahí estará para que lo revisen, para que lo vean. Es mi deber también decirles que se suscriban por favor al canal de YouTube, que compartan los clips, que si nos siguen en TikTok, en Instagram y también en el mismo Facebook, que compartan los clips, compartan la página para que cada vez nos sigan más personas y estemos más personas de este lado hablando del fútbol mexicano. Sí, totalmente, un gustazo y bueno, no queda más que decir, fírmala. Chao.